fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Tenés más tecnología para cosechar, pero el desafío siempre será tener una buena cosecha. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen. En Agrefert somos campo igual que vos. Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas. Desde este predio ubicado en Comirsa San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco, Surcomax y las mezclas sólidas Chacarero con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. Bienvenidos, esto es Agenda Preciso. Nos encontramos mitad de semana para hablar de cereales y cultivos de invierno. Hoy vamos a estar hablando del cultivo de cebada. Antes de meternos en tema, queremos agradecer a la Bolsa de Comercio de Rosario, que es donde hacemos esta hermosa transmisión, y a las empresas que nos acompañan y están con nosotros todos los días de agenda: Banco Galicia, Volkswagen, Agrefert, Provincia de Santa Fe, Metalfor, Telecom, y hoy nos acompañan UPL y los medios Bicho de Campo, Continental y la Red Rural. Vamos a arrancar hablando de este cultivo de cebada, como bien les decía. Para ello nos acompaña Matías Flores, de la empresa Syngenta, que va a estar hablando un poco de las enfermedades que tiene este cultivo, los fungicidas y las opciones y soluciones que presentan desde la empresa justamente para acompañar el manejo de este cultivo. Vamos a ver qué nos dice. Adelante. En primer lugar, quiero agradecer a Presid por darme este espacio e invitarme para hablar un poco de lo que es cebada, lo que venimos viendo este año. Mi nombre es Matías Flores. Yo trabajo en Syngenta ya hace unos cuantos años, 13 años. Actualmente estoy en el puesto de servicio técnico para el sudeste de la provincia de Buenos Aires, abarcando las localidades puntuales de Tandil, Olavarría Azul, Chillar, un poco de Orrego. Tengo mi experiencia pasada también por todo lo que es la parte de desarrollo dentro de la empresa, y he hecho un máster en producción de cultivos en la Facultad de La Plata. Es una pregunta que abarca un montón de puntos que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Principalmente, puntualmente, o en el año que nos estamos hoy transcurriendo en la zona nuestra, lo que es enfermedades o patógenos, ¿no? De lo que es cebada, hay que tener en cuenta mucho lo que serían las variedades comerciales a las cuales estamos sembrando o en las cuales nosotros nos estamos haciendo nuestra línea de producción. ¿Por qué digo esto? Porque es fundamental la carga patogénica que nosotros tenemos en nuestra semilla para arrancar una buena implantación de esa cebada y con un núcleo muy bajo de enfermedad. A esto lo que yo les quiero transmitir es que si nosotros arrancamos con un núcleo muy bajo de enfermedad, después, a medida que se va transmitiendo o a medida que va creciendo el cultivo, esas apariciones van mermando, ¿no? Y como enfermedades principales o más comunes que puede ser de lo que es cebada, van a estar muy dependientes también del clima y de los factores tanto de temperatura como humedad, ¿no? Principalmente. Entonces, ya sabemos nosotros que hay algunas enfermedades que aparecen primero, que le gusta más el frío que tanto el calor, y otras que aparecen más fin del ciclo, o lo que es macollaje puro de la cebada. Particularmente para este año, puntual para la zona que mencionábamos,
mencionamos, las cebadas vienen muy tranquilas o aquellas lotes puntuales donde vienen con rotaciones de cebada sobre cebada, o bien la semilla ya viene con una carga patogénica previa, ya han hecho algunas aplicaciones puntuales. Pero básicamente el estadio general para toda la zona en la que estamos nombrando estarían en 3 macollos, o puntualmente 3 macollos, algunas sembradas muy tempranas ya están en hoja bandera, pero con aplicaciones puntuales, ¿no? O sea, venimos un año de enfermedad, por ahí a lo que era el año pasado, que arrancamos con aplicaciones muy tempranas, por ahí más por una escaldadura, una mancha en red. Este año vienen muy puntuales las aplicaciones, ¿no? En lotes muy puntuales, a comparación de lo que es el año pasado. Con lo que corresponde a lo que venimos hablando, ¿no? De cómo va apareciendo la enfermedad, tener en cuenta qué antecesor tenemos, qué variedad sembramos, qué cura semilla estamos utilizando nosotros. Entonces, ahí armamos como un manejo, ¿no? Preventivo de qué posible enfermedades nos pueden llegar a tener nosotros, como así también manejar el medio ambiente, ¿no? Con todo eso tenemos que ir monitoreando, o la estrategia de monitoreo, en función de lo que es cebada, es ir viendo el cultivo a medida que va desarrollándose, y en función de todo lo que mencioné anteriormente, si nosotros tenemos una variedad que es susceptible a mancha en red y venimos con una carga patogénica, bueno, la idea es ir monitoreando lote al lote, el lote más seguido, ir viendo esas apariciones de esas manchas. Y ahí ver en qué estadio estamos y cuánto es, más que el estadio, cuánta incidencia de severidad tenemos nosotros a esa enfermedad, que a nosotros nos dispare una aplicación. Una aplicación temprana, como puede ser el año pasado, o una aplicación más tardía, como viene este año, que vienen más frenadas, ¿no? Las manchas. Entonces, si hablamos de monitoreo, personalmente es ir sabiendo con qué estamos trabajando, con qué material, cuán predispuesto está a esa enfermedad que la ataque, ¿no? Y ir haciendo, en función de eso, unos monitoreos más seguidos sobre el lote. El monitoreo en sí consta de ver en qué estadio está la cebada en sí, y sacar hojas, y ver cuál es la incidencia que tiene en planta de tal enfermedad. En función de eso va a haber umbrales para cada enfermedad que nos dispara a nosotros una aplicación que en ese momento querramos minimizar o bajar ese inóculo de enfermedad, ¿no? Con datos precisos, datos que tenemos de una consultora que es Cebada Cervecera de acá de la zona nuestra, que hace un trabajo muy importante, que te dice más o menos qué variedades se van sembrando todos estos años. Este año en particular, siempre son 2 variedades las que más se siembran en la zona, que es la Andrea y Montoya, seguida de una Overture, una Sinfonía, pero particularmente este año tuvo un poquito más se sembró un poquito más la Montoya. Viendo un poco el perfil sanitario de estas variedades, por ahí una Andrea, estamos muy acostumbrados a la parte de desarrollo, por lo menos que vengo yo, que es una variedad que por ahí es más susceptible a diferentes enfermedades, entonces son más fáciles para poder hacer un ensayo, por decirlo así, o con lo que venimos hablando, ¿no? De hacer un seguimiento más preciso sobre esa variedad, ir viéndola más de cerca para hacer los monitoreos y una futura aplicación de algún fungicida. Con lo que respecta a la zona nuestra, lo que sería más que nada precipitaciones, o viendo un poco la zona esta, en comparado con otras zonas, más al norte, es una zona que viene bien al límite. Hay una zona por ahí que sí estamos bastante complicados con el agua, o sea, estamos necesitando agua en comparación con la zona, por ejemplo, más sur de Bahía Blanca, más ahí, con el Suárez, Pringles, esa zona, es una zona donde hoy sí está faltando agua. Por ahí en otra zona más costera, más sobre la costa y más sobre lo que sería continente, Tandil, Balcar, Seneco, Chillar o La Barría, a esta zona, es una zona que estamos al límite con el agua, estamos bien. Vendría bien unos 15 o 20 milímetros para esta zona, como para poder apuntar a unos rendimientos que esperamos todos los años, normales, con la calidad adoptada. Bueno, calidad sabemos que va mucho también dependiendo de la fertilización y demás. Eso es un punto principal de cada productora, que es lo que quiere apuntar, ¿no? A buscar proteína o rendimiento para lo que es futura maltería. Pero es una zona en la que venimos comparada por ahí con el norte, que viene muy golpeado, con secas, una zona que venimos bien, pero bueno, al límite con el agua, ¿no? Unos 20 milímetros ya estaríamos más que bien. Como venimos hablando un poco para resumir el tema de lo que es el monitoreo, con el tema de las aplicaciones, los umbrales, como venimos diciendo, hay que tener en cuenta mucho las variedades que estamos trabajando, los patógenos que tiene esa variedad, el antecesor. Principalmente este año, puntualmente, viene un año muy tranquilo lo que es enfermedades, lotes muy puntuales, que se han hecho alguna aplicación temprana, en 31, 32,
o en pleno macollaje de algún fungicida como para poder bajar esa carga de patógeno, pero básicamente la mayor parte de la zona se está viendo que por ahí las aplicaciones son más a fin de un 37-39, donde es la parte más crítica de la cebada, donde cuidar todo ese estrato de hoja que tenemos que cuidarlo para poder llenar grano que haga potencial. Esta zona es lo que se estaba empezando a ver y empezando a manejar, ¿no? A la déficit de agua, no tener agua y no tener lluvias, está ahí algo de patógeno, pero no explota, con lo que nos conllueve a llevar por ahí esas aplicaciones un poco más hacia el fin, ¿no? Hacia ese cuidado. Con lo que respecta a las aplicaciones y por parte, ¿no?, de Syngenta en este espacio que me invitaron, eh, Syngenta, para lo que es cebada, tiene una paleta de unos cuantos productos, por decirlo así, aquellos productos donde en años que la cebada sí necesita dos aplicaciones, de bajar ese primer inóculo, para que después tener el inóculo debajo y no hacer una reinfección de la enfermedad y tener que hacer aplicaciones muy sucesivas. Para esa primera aplicación, Syngenta cuenta con la Mixtar Extra, que es un producto, una entresoma, una estrulina, apuntado a lo que es manchas, y a partir de este año tiene Artea en el portfolio o en su cartera, también para esas aplicaciones tempranas, apuntando a mancha red, a bipolaris, que en este caso son una mezcla de dos triazoles, ¿no? Y ya final de ciclo, donde nosotros tenemos que cuidar todas las hojas de cebada, como bien nosotros sabemos, que hoja bandera es lo que menos aporta en cebada, sino que más aportando está hoja bandera -1, -2, -3. Ahí sí tenemos que entrar con un producto el cual tenga mucha versatilidad para las enfermedades, como así también nos da mucha residualidad, como es en el caso de Miravis Triple Pack. Miravis Triple Pack, como bien saben todos ustedes, son dos carboxamidas con un trazol, lo que hace es el adipidín, lo que nos da mucha contundencia en control de manchas, y dándole esa verticalidad para poder tener mucha residualidad dentro del cultivo, más de 30, 35, 40 días de residualidad. Entonces podemos llegar a fin del cultivo bien sano y esas hojas cuidarlas para que nosotros nos aporte rendimiento y poder explorar así el máximo rendimiento de lo que sería cebada. A partir de la semana que viene, para toda la zona en la que venimos hablando, sino que seguimos para lo que es el norte de la Fungineta. La idea es ir viendo diferentes localidades, que las localidades son Azul, Tandil, Necochea, Lobería, Balcarce, Tres Arroyos. Vamos a estar con un especialista, con Rita Robledo. Vamos a ver lotes puntualmente, viendo las problemáticas que tenemos en los lotes y cuáles son las posibilidades que uno tiene desde Syngenta, como mencioné anteriormente, la paleta, para poder hacernos la mayor protección posible a ese cultivo y darle el mayor potencial. Así que les agradezco, a nombre de APRESID, por darme este espacio y bueno, muchas gracias. Ahora vamos a escuchar la palabra de Peco Repeto, que es socio de APRESID de la regional Tandilia, y va a estar hablando también de este cultivo y cómo es afectado por las crucíferas y de qué manera manejar esta plaga. Vamos a escuchar a ver qué nos dice Peco. Adelante. Soy Peco Repeto, ingeniero agrónomo, asesor de empresas agropecuarias, integrante de la regional Tandilia de APRESID. Nuestra zona es una zona serrana de suelos arcillosos, con limitantes por pendiente o por tosca. Es una zona donde se hacen muchos cultivos de fina. Las cebadas están en estadio de Z32, Z33, las que están más atrasadas, con siembras después del 20 de junio e incluso julio, y Z37, Z39, las que están sembradas temprano a principios de junio. Hay que estar muy atento al tema sanitario, digamos, sobre todo teniendo en cuenta las variedades, ¿no? Digamos, hay variedades que hubo que salir a realizarles controles contra manchas muy temprano, digamos, por ejemplo, el caso de Andrea, y hay variedades que todavía no tienen una aplicación de fungicidas, que se están comportando mejor sanitariamente, como es el caso de Montoya o como es el caso de Overture. Eso es un poco el panorama sanitario. El otro tema es, por supuesto, es el control de malezas, que en todos los casos
es casi difícil que haya un caso en donde no se esté utilizando algún herbicida de preemergencia residual para el control de Brassica rapa, que es la maleza principal y fundamental en esta área que tienen los cultivos de fina, el trigo y la cebada. De acuerdo a el banco de semillas que haya de Brassica rapa, en muchos casos se realiza un control en posemergencia de la maleza, ya en este caso, con diferentes herbicidas. Hay una cantidad de herbicidas. Lo que hay que tener muy en cuenta que a partir de determinado momento sabemos muy bien que estamos afectando el rendimiento del cultivo, entonces tenemos que sacarnos la idea en lotes donde hay mucho banco de semillas de Brassica rapa, tener un cultivo ya desarrollado, ya encañado, sin flores amarillas. Digamos, es algo que tenemos que habituarnos a convivir con eso, porque estamos perdiendo potencial de rendimiento por utilizar ciertos productos, ciertos herbicidas muy adelante en el ciclo, con la idea de que el cultivo queda sin ninguna flor amarilla. Bueno, y ahora continuamos. Quiero agradecer a la producción que ha convocado a todos los pecos de Aprecid. Y vamos a estar hablando con Peco Alonso del cultivo de colza, justamente recomendaciones de este cultivo, formas de manejo de dicho cultivo y las perspectivas que tienen del mismo a fin de esta campaña. Vamos a escuchar a ver qué recomendaciones nos deja Peco Alonso. Adelante. Me presento, soy José Alonso, miembro de la regional Videla de Aprecid. He sido uno de los socios fundadores de la misma regional y presidente de la misma. Y bueno, soy ingeniero agrónomo, recibido en la UNL y también con una maestría en producción lechera en la misma universidad. Y bueno, de ahí me surgió la idea de intensificar el uso de recursos. Y desde que me recibí estoy tratando de trabajar en el sentido de intensificar el uso del recurso suelo, de trabajar en una idea de siempre verde, de cultivar en invierno. Y bueno, obviamente esta idea de incorporación de colza o de crucíferas en las rotaciones va hacia ese sentido, ¿no? Al sentido de trabajar en siempre verde, a producir en invierno, cosa que no es muy común no solo en mi regional, sino en todo el país. Así que bueno, la idea es charlar un poquito sobre colza en este momento. Las ventajas de las colzas o de las crucíferas en las rotaciones, yo te diría que básicamente son, la primera es diversificar, ¿no? Es salirse un poquito de los tres cultivos, trigo, maíz, soja. Obviamente es un cultivo de invierno, con lo cual está compitiendo por espacio o por momento con trigo o con maíz de primera en nuestra zona, que se siembran a fines de agosto los maíces, y obviamente los trigos se siembran entre mayo, junio y julio, depende de los ciclos. Colza se siembra mediados a fines de abril, esa sería la fecha óptima en nuestra zona. Nosotros, para que tengan una idea, estamos ubicados 100 kilómetros al norte de Santa Fe capital o 220 kilómetros al norte de Rosario, para que tengan una idea de la latitud. Tenemos un periodo libre de heladas bastante amplio y estamos en la isoyeta de 1100 milímetros. Y en ese sentido, colza entra como un jugador, digamos, como un cultivo que hasta el momento es un specialty. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente hay que trazarlo, hay que mostrarlo, hay que hacer un convenio para producirlo. No es como un trigo, que yo siempre digo, el que siembra trigo el día de la cosecha levanta el teléfono y dice, mandame un camión. Esto es, hay que tener mínimos requisitos para cultivar colza. Es decir, una trazabilidad, un preconvenio con la persona con la empresa que la va a comprar. Bueno, pero dicho esto,
la primera ventaja es diversificar. Y diversificar significa ampliar la capacidad de la maquinaria, porque vos vas a poder sembrar antes un cultivo que un trigo, vas a poder cosechar antes un cultivo que un trigo, porque en noviembre, primeros días de noviembre, ya estás cosechando colza. ¿Sí? Vas a optimizar el uso de la maquinaria, vas a disminuir los riesgos de la producción, porque no te jugás solo un trigo, vas a capturar agua en distintos momentos, vas a desocupar los lotes antes. Esas son las ventajas de introducir colza. Y obviamente esto que digo que se desocupa antes un lote, básicamente es cosechar 15 o 20 días antes que un trigo, con lo cual tenés mayor recarga del perfil del suelo y estás sembrando prácticamente con fecha de una soja de primera, una soja sobre colza que obviamente facturaste durante el invierno, ¿no? Y eso te permite capturar agua por lo menos unos 70, 80 milímetros más al momento de la siembra en soja que sobre un trigo, y aspirar a rendimientos similares o, te diría, mejores que de una soja de primera que normalmente salían sobre un maíz de segunda o un maíz de primera una soja. Y obviamente le saca, creo que la gran ventaja es que una soja sembrada sobre colza le saca alrededor de unos 5 quintales, por lo menos de base, a una soja sembrada sobre un trigo, una soja de segunda sembrada sobre un trigo. Te cuento cuál fue el año pasado la respuesta. En el mismo lugar donde hicimos la UPA de nuestra regional Videla, teníamos los ensayos de trigo, de calidades de variedades de trigo, los ensayos de variedades de colzas, y allí arriba sembramos soja en ambos lugares y medimos 7 quintales de diferencia entre antecesor trigo y antecesor colza en el mismo lote. Y bueno, y te mandé un video que ojalá se pueda ver, pero bueno, en ese caso es camelina, lo que está sembrado, que es una crucífera, en un lote muy cercano a ese lugar donde medimos, en el cual fue vida o muerte, ¿no? Porque muchos lotes de la zona no se pudieron trillar en el caso de ser antecesor trigo, es decir, se perdieron por completo porque obviamente fue un verano muy, muy bravo, en el cual en el ciclo de cultivo no tuvimos más de 300 milímetros y obviamente tuvimos una evapotranspiración potencial muy importante, los cultivos se secaron por completo, en el caso del antecesor trigo versus los antecesores colza o camelina, en este caso que es el video. O sea que ahí te diría que en una situación catástrofe como fue el año pasado, tener un antecesor colza es vida o muerte para una soja. Empiezo al revés. Hacer una colza por hectárea cuesta más o menos lo mismo que hacer un trigo. Te hablo de todo, ¿no? Obviamente contando los alquileres, estructura, todo. Fertilizarla, sembrarla, cuidarla, cuesta lo mismo que hacer un trigo, más o menos. Vale básicamente el doble, el precio de mercado es básicamente el doble que el trigo, pero rinde la mitad. O sea que yo te diría que, digamos, los datos nuestros de Videla están alrededor de 15 quintales de rendimiento. 15 quintales de rendimiento de colza equiparan más o menos a 32 quintales de rendimiento de trigo. ¿Por qué? Porque, obviamente, llevar en camiones o comercializar un producto que tiene más valor es más barato, ¿no? Es más barato en la hectárea. Es decir, un cultivo que vale $500 por tonelada versus un cultivo que vale $250 por tonelada, fletearlos en valor relativo es mucho más económico fletear el cultivo más caro. Entonces, más o menos ese es el número. Vale lo mismo producirlo por hectárea, cuesta lo mismo, y como vale el doble la colza que el trigo, más o menos rinde la mitad y equiparan márgenes. Yo te diría que repito, un trigo de 32 quintales equipara el resultado de una colza de 14,5, 15 quintales. Bueno, ¿qué más? El rendimiento aspirable en la zona
mis mejores resultados han sido 22, 23 quintales. Y los pisos alrededor de 8, 9 quintales. En años muy, muy fríos, en los cuales hay heladas en octubre, y ahí hay silicuas formándose, entonces hay pérdida de rendimiento potencial. Esos años son complicados, obviamente, para producir colza. También son complicados para producir trigo, como nos ha pasado que se nos han helado los trigos con heladas de octubre, ¿no? Así que, bueno, pero te diría que yo creo que es aspirable en nuestra zona trabajar con rendimientos promedios de 17 quintales. Obviamente, desde que yo empecé a cultivar, en la planilla que te compartí, hay años en los cuales hay pérdida de rendimiento por, te diría, desconocimiento del manejo del cultivo. Obviamente era un cultivo nuevo para mí, yo no lo conocía, lo empecé a experimentar y las personas que me lo compraban me asesoraron, pero obviamente uno no tiene el timing que tiene con el trigo. Esa es una salvedad que hay que hacer, ¿no? Es por ahí uno de las cuestiones a resolver es cómo estamos preparados los agrónomos para responder a una posible demanda que va en incremento de cultivos no commodities como el trigo para producir en invierno, ¿no? Y obviamente tenemos que capacitarnos y tenemos que relacionarnos con las empresas compradoras que también están ofreciendo el asesoramiento para que no estemos solos los agrónomos, ¿no? En una charla conjunta con Jorge Bassi de Bunge en el Congreso de APRESID, y bueno, justamente él planteó un dato que es alarmante y que también se planteó en las últimas reuniones que tuvimos en el tema de captura de carbono con APRESID. El invierno argentino, para decir una metáfora, es muy frío para el suelo. No tiene una frazada puesta. Es decir, los productores agropecuarios cultivamos muy poco en invierno. Aunque parezca una paradoja, yo siempre me pregunto, ¿qué nos ocurre a los productores o a los agricultores que en verano o en primavera-verano parece obvio que no vamos a dejar los lotes sin cultivar, sin embargo en invierno los dejamos vacíos a los lotes? Y la pregunta es si visualizamos que hay alternativas distintas a trigo, ¿no? Porque, bueno, obviamente uno muestrea suelos y dice, bueno, tengo agua acumulada, tengo 200 milímetros, voy a trigo, tengo 180 milímetros, voy a trigo, o me juego, estoy más jugado con el agua que acumulé. Bueno, colza engancha como una alternativa, te diría que no tiene tanta demanda de agua como un trigo. Es decir, si estamos pensando en nuestra zona de largar trigos con 200, 220 milímetros, yo te diría que colza con 180 milímetros podés aventurarte a producir estos 15 quintales de base e igualar estos trigos de 32, 33 quintales. La pregunta es por qué los productores no adoptamos esto, o por qué no vamos hacia un siempre verde. Yo creo que mucho es desconocimiento, hay que hacer mucha docencia desde las instituciones, obviamente APRESID ayuda un montón a esto, a contar que es un siempre verde, a contar que hay otras alternativas distintas que el trigo. Y a esto se están sumando la idea de muchas empresas hoy, como en el caso que estamos charlando de Bunge, que salen captura para buscar colza, para buscar camelina, para hacer combustibles verdes, ¿no? Creo que eso suma un montón, porque hace más amigable la comercialización, es decir, el colza en sí es un specialty que se va a transformar en un commodity en la medida que se agilicen los contratos, se agilicen los lugares de entrega, se amplíen los lugares de entrega, se flexibilicen las humedades de residuo. Es decir, hoy un trigo, vos decís, trillo trigo y lo mando con
17, con 16, con 15, con 14 de humedad. Bueno, colza lo mandás con 9 o lo mandás con 8, pero no lo mandás con 13 de humedad. Es decir, estas cosas, en la medida que el mercado se hace más grande, hay más plantas que reciban mercadería, porque ya no es más un specialty, bueno, se hacen más amigables para el comercio. Lo que te diría que sí está muy aceitado es el tema de los contratos, digamos. Uno, antes para sembrar colza o sembrar camelina, por ahí era un poquito más difícil porque tenías que hablar con la gente, armar un contrato. Hoy las mismas empresas te solucionan esto, ya digamos, vos con la comunicación telefónica ya das el ok, georreferenciás el lote, te arman una carpeta, obviamente mandás todos los datos de facturación, CBU, bueno, quién es el titular de la empresa, varias cositas que rápidamente te ponen en condiciones de producir un specialty con las mismas, digamos, ventajas de producir ventajas, digamos, de apertura, de diálogo o de facilidad de venta que un commodity. ¿Se entiende? Entonces creo que en eso han avanzado mucho las empresas, en el sentido de agilizarle al productor digamos, todo el papeleo para que un specialty sea un commodity, o se transforme en fácilmente comercializable. Obviamente acá no vas a hacer la del trigo, lo que decíamos hoy, de sembrar sin avisar. Tenés que avisar para que te armen la carpeta, para georreferenciar el lote, para hacer un seguimiento, para tener un mínimo de ajuste de temas, para que llegado la cosecha digas, bueno, che, me faltan 10 días, ¿a dónde voy? ¿A qué planta voy? ¿Con qué condiciones voy? Che, se flexibiliza un poquito el recibo, va a haber tormentas esos días, voy a trillar con algo más de humedad, me la pueden recibir, todas estas cosas son charlables. Pero tiene que haber un diálogo entre el empresario agropecuario, somos los que estamos sembrando, con el que va a comprar la mercadería. Pero yo creo que eso está haciendo, o va a ser, digamos, la atracción de las empresas va a ser que los commodities, que los specialties como colza, como camelina, como muchas otras cosas, porotos, garbanzos, etcétera, se agilicen y los productores saquemos la cabeza del famoso tercio, rotaciones de 3 tercios, como dicen, trigo, soja, maíz, digamos, que son cosas que nos encajonan digamos, o nos encorsetan en 3 cultivos, que me parece que es un error de concepto. Los agrónomos tenemos que abrir la mente, liberarla y hacer una tormenta de ideas y decir, bueno, che, mirá, hay 3, 4 cultivos de invierno que cambian versus trigo, y hay 3, 4 cultivos de verano que cambian versus soja también, ¿viste? Empezar a pensar en otras opciones para diversificar, para hacer más amigable la agricultura con el planeta y, obviamente, capturar la mayor cantidad de carbono posible, trabajando en un sistema siempre verde y que trabaje en favor de una agricultura más sustentable. Bueno, y así nos despedimos de este episodio de Agenda Presid. Queremos agradecer a la Bolsa de Comercio de Rosario, que es donde hacemos esta hermosa transmisión, y agradecer a las empresas que nos acompañan y están con nosotros todos los días de agenda: Banco Galicia, Volkswagen, Agrofer, Provincia de Santa Fe, Metalfor, Telecom. Hoy nos acompañó UPL y los medios Bichos de Campo, Continental y la Red Rural. Les mando un beso enorme y nos encontramos el viernes para cerrar la semana. Adiós. Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Tenés más tecnología para cosechar, pero el desafío siempre será tener una buena cosecha. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre.
Volkswagen. En Agrefert somos campo igual que vos. Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas. Desde este predio ubicado en Comirsa San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco, Surcomax y las mezclas sólidas Chacarero con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva.